Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Braulio Palacios. Bienvenidos una vez más a un webinar de República Inmobiliaria. Hoy nos encontramos en martes 9 de agosto. Vamos a hablar de un tema que no hemos abordado, pero me parece muy interesante porque, como sabrán, muchas personas, bueno, el sector inmobiliario ha lanzado muchos proyectos y las estadísticas dicen que muchos de esos proyectos se están vendiendo. Entonces, posiblemente ustedes o personas que ustedes conozcan pronto vayan a recibir su casa. Y justamente eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? En qué debería fijarme cuando me entregan mi nueva casa, ¿verdad? Pueden ser detalles tan sencillos, pero con los que podremos lidiar, ¿verdad? En 15, 20 años. Entonces, lo mejor es iniciar con el pie derecho y a partir de cuando recibimos nuestra casa, pues ver qué elementos deberían estar bien. Y para eso tenemos dos invitados muy especiales. Invitados que es la primera vez que nos acompañan. Tenemos a la arquitecta Gabriela Marroquín, quien es gerente de proyectos de Design Bus. Y también tenemos como invitado a Carlos Ramírez, quien es director de proyectos de Corporanza. A ambos, de verdad, les agradezco enormemente que nos acompañen esta tarde-noche y también agradezco a los patrocinadores que nos permiten tener este espacio cada martes, cada 15 días, y hablo del Banco Industrial, Cementos Progreso, Corporación Multiinversiones y Ferco. Gracias a ellos es que podemos tener este espacio de conversación con distintos expertos. Esta tarde-noche vamos a hablar de algo, como les decía, algo que no hemos abordado y del cual me parece un tema muy interesante y del que espero ustedes puedan aprender mucho. Y de una vez les adelanto, si tienen inquietudes y tienen preguntas, háganoslas llegar para poderlas compartir tanto a Gabriela como a Estuardo. Entonces, paso a saludar a mis invitados. Gabriela, Estuardo, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Como ya Braulio me presentó, soy Gabriela Marroquín, gerente de proyectos de Designbox, y pues muchas gracias por invitarme el día de hoy. Para mí va a ser un gusto poderles hablar un poco de toda la experiencia que hemos tenido en todo este tiempo trabajando en el medio. Gracias, Gabriela, bienvenida. Estuardo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Pablo? Mucho gusto. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. La verdad es que para mí de mucha oportunidad poderles apoyar y poderles contar mi experiencia como usuario, ¿verdad? Que he sido, pues, a través de este medio, ¿verdad? Y poderles compartir. Muchas gracias. Gracias, Estuardo, bienvenido. Bueno, vamos a darle la palabra a Gabriela Marroquín, quien nos tiene una presentación. Vamos a ver la presentación de ella, luego vamos a ver una presentación que también nos preparó Estuardo Ramírez. Y al finalizar la presentación de ambos, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, la cual me gustaría que aprovecháramos. Como les decía, es un tema que no hemos abordado, pero estoy seguro que hay muchos usuarios que quisieran poder compartir sus inquietudes y que aquí se las resuelvan los expertos. Entonces es una oportunidad que deberían aprovechar al máximo. Entonces, por favor, háganos llegar sus preguntas. Entonces, Gabriela, el espacio es suyo, ya puede compartir su presentación. Ok, les voy a compartir pantalla pues de unas fotografías que pusimos para irnos apoyando de ellas. Bueno, como comentó Braulio, pues aquí el tema es en qué deberías fijarte cuando te entregan tu nueva casa. Eh, yo el día de hoy me voy a poner como realmente estoy en el medio. Desde hace más o menos 10 años construimos Designbox con mi amiga y colega Claudia Pesarosi. Y pues empieza un estudio de arquitectura en donde hacemos diseños y ejecutamos los proyectos personalizados, innovadores y que vayan a funcionar para el cliente final. A raíz de pues, toda esa experiencia que se va teniendo desde hace más de 10 años, pues se van desarrollando diferentes gamas. Y una de esas gamas es pues, el control de calidad, que actualmente pues lo desarrollamos, pero es la desarrolladora o la constructora quien nos contrata para que podamos tener o ellos puedan tener un control de calidad previo a, a poderle entregar el proyecto o el apartamento, el inmueble al cliente final. Esto con el fin de poder tener menos errores, no quiere decir que
no van a encontrar errores, ¿verdad? Pero con el fin de poder hacer un filtro antes de poder entregar al cliente final y que pues sea un proyecto de mejor calidad del que le están entregando al cliente. Llegamos aquí porque pues yo adquiero mi apartamento, reviso el apartamento, también en el mismo edificio pues tengo la oportunidad de revisar apartamentos de otros amigos que se vuelven clientes en ese momento y pues entonces la desarrolladora pues nos solicita que nos pongamos del lado de él, ¿verdad? Para que entonces todas esas quejas que están teniendo de parte de los clientes, pues nosotras que ya ven nuestro trabajo, que ya vieron que pues cómo estamos trabajando y demás, pues entonces ellos puedan tener ese filtro que les comenté anteriormente. Entonces, pues hace más o menos 3 años estamos desarrollando esa gama de la arquitectura y la forma como lo trabajamos es un poco, llegamos a los, voy a hablar apartamentos en específico porque lo que se da más o por donde nosotros nos hemos desarrollado más es en tema de vivienda vertical, ¿verdad? Entonces nos dan un plano, un machote le llamamos nosotros, un plano de amueblado y sacamos, dependiendo del proyecto, unos 6 o 7 planos en donde vamos a revisar pisos y azulejos, paredes y techos, acabados de paredes, carpintería, ventanería, el área de plomería y electricidad. Quedando bien claros que pues todo este estudio que se va a hacer es lo que estamos viendo, ¿verdad? O sea, lo que nosotros podemos ver. A esto me refiero a que no podemos ver tuberías que están dentro de paredes porque pues eso ya no es posible. Entonces, eso va a ser un tema de que ya con el uso, que después les va a platicar Estuardo un poco de eso, ya con el uso pues se pueden ir viendo otros inconvenientes, pero pues el trabajo que nosotros llevamos a cabo en el control de calidad es eso que miramos al momento de entrar a la propiedad. Entonces, mi fin en esta oportunidad es explicarles un poco de cada uno de estos planos que llevamos a cabo, qué es lo que vemos. Creería yo o esperaría yo que el cliente final no llegue a ver estos, les voy a dar un poco de mis experiencias, estos errores que vemos en obra, puesto que ya va a haber un filtro, un control de calidad previo a cuando al cliente final le entreguen, ¿verdad? Pero pues igual son algunos tips, algunas experiencias que les voy a ir contando para que ustedes las vayan anotando o de ahí, de esos comentarios que yo haga, pues puedan haber algunas dudas y con gusto, pues como dijo Braulio, las podamos solucionar al terminar de hablar. Entonces, por ejemplo, en el tema de pisos, pues vemos la calidad de la instalación. Esto quiere decir que no hayan, que hacemos una prueba para ver que el piso no se oiga bofo, porque cuando se oye bofo es porque el pegamento está mal aplicado. Entonces eso va a hacer que nuestro piso se quiebre en un tiempo mediano. Entonces es bueno con una escoba, por ejemplo, hacer pruebas, ir tocando los pisos para estar seguros que el pegamento se instaló de una forma correcta. Grietas, pueden haber grietas porque pues lo primero que se pone normalmente es el piso y después va a entrar tabla yeso poniendo sus cielos, van a caer alguna herramienta y se va a quebrar algún piso o se hizo una compostura y el pisero ya no se dio cuenta que tenía que componer alguna rajadura. Las sisas también son muy importantes porque cuando uno se fija realmente, y ahorita miro para abajo porque estoy viendo mi piso, las sisas a veces no quedan del mismo color porque se les ocurrió cambiar de color de sisa en algún momento o no aplicaron bien, entonces en obra se le llaman que quedan piojitos, quedan hoyitos entre sisas. Revisamos eso también. Revisamos temas de desniveles. Los desniveles quiere decir esas pendientes que deben de ver siempre en patios o en duchas o en balcones, jardines que van a servir para que no se nos quede posada el agua. Entonces, pues hacemos la prueba cuando es posible con manguera o con una palangana, un bote de agua,
Pero en patios o en balcones, pues realmente esa revisión va a poder ser perfecta cuando llueva, ¿verdad? Entonces sí hay momentos en donde esas revisiones, pues yo les diría, cuando llueva o en época de lluvia, pues revisen esos temas y véanlos en las garantías que también después Eduardo les va a platicar un poco. Luego de eso, bueno, ese tema de sisas, también golpes de azulejo, de pisos, pues también aplica para azulejos, ¿verdad? El nivel de los azulejos, la sisa sea la misma que va en todas las 4 paredes, eso también es necesario y es posible hacerlo. Algo que de lo bueno que tenemos nosotros es que pues nuestra experiencia en todos estos años nos ha hecho que ahora que estamos aquí en el control de calidad, podamos decirle a la mano de obra, esto se puede componer, este error se puede componer y va a quedar mejor. Sí tenemos que tener claros que no son unas máquinas, ¿verdad? Sino que es la mano del ser humano que no va a quedar todo perfecto, pero sí ya sabemos el decirle no te está quedando bien y lo puedes solucionar de esta manera, ¿verdad? Entonces, el tema de la nivelación de azulejos es algo clave al momento de que si es un buen instalador, lo va a dejar a nivel y lo va a dejar nítido. Entonces, es una de las cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Los zócalos, pues en los zócalos pues hay diferentes materiales, eso ya es algo de lo que les ofrecieron, ¿verdad? Si les ofrecieron un zócalo de cerámica, o un zócalo de madera, un zócalo de PVC. Por lo general, lo que más se ve en proyectos grandes son o cerámico o de madera. Y en este caso yo les diría que revisen bien el grosor de sisas entre una pieza y otra, porque a veces por no llegarle a la pared, entonces ponen una sisa bien ancha y otra bien delgadita y eso no puede ser, ¿verdad? Otra cosa es que también que hagan una buena proporción de cortes para que queden todos o en su medida de un tamaño igual y no que al final queden unos zócalos de 3 centímetros, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas se pueden solicitar el cambio, ya que lo que queremos es que se vea un acabado lo más estéticamente posible. Y las uniones también a 90 grados, que sean con un corte a 45 en los zócalos, que la sisa sea lo más fino posible. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros revisamos en este aspecto. Luego que ya terminamos pues el plano que les platicaba de pisos y zócalos y azulejos, pues está el otro plano, que es el plano de paredes y techos. Normalmente en apartamentos, pues los tabiques entre dormitorios o interiores van a ser de tabla y yeso, y los que son en la parte que colindan con nuestro vecino, que van a la calle, esos van a ser de mampostería y van a estar enchapados, se le llama, pero van a estar forrados con una plancha de tabla y yeso. Entonces aquí lo que nosotros revisamos es que los filos del tablayeso estén correctamente, que no estén torcidos, sino que estén a nivel, que no hayan golpes en el tablayeso, porque pues alguna otra persona o el mismo tablayesero pudo haber lastimado su tablayeso, su superficie, o a veces hay tornillos que quedan salidos, la cabeza del tornillo queda salido. Entonces todas esas cosas son las que nosotros revisamos en este aspecto. Algo que es bien importante es que cuando tenemos esas divisiones entre dormitorio y dormitorio de tabla y yeso, ahí deben de existir refuerzos de madera, y estos refuerzos de madera van a servir para que se pueda colgar una televisión, porque pues los espacios no son muy grandes, entonces el tener un dormitorio con su mesa y su tele, pues no da, ¿verdad? Entonces normalmente pues la propuesta es que van a colgar la televisión a la pared. Entonces, como recomendación, sepan, que pregunten a qué altura, qué medida tiene ese refuerzo, para que cuando ustedes pues tengan el uso de su vivienda, pues puedan tener ese refuerzo. O sea, eso es necesario preguntarlo, eso
De hecho, pues nosotros no podemos llegarlo a revisar, pues que las paredes ya están cerradas, pero es algo que se deja en obra. Los filos, perdón, también en el techo, a veces hay luces indirectas, entonces también revisamos que los filos de techo, como la fotografía que están viendo en la parte superior derecha, ver que no estén torcidos, o a veces cuando las luces de los techos son muy grandes, llegan a pandearse, entonces que tengan los refuerzos adecuados para que esa plancha de tabla y eso esté a nivel. Los filos en vanos, en los espacios de puertas y ventanas también. También cuando hay muros de contención, muros de carga que son de concreto y tienen una unión con el tablayeso, ver que la aplicación de silicón esté bien instalada, que no se vaya a llegar a rajar, y si se llegara a rajar es algo que ustedes pueden pedir como garantía. Todas esas cosas en este aspecto es lo que revisamos. Después nos vamos al área de plomería, y en el área de plomería pues lo que hacemos es una revisión, aquí como les comentaba anteriormente, una revisión de lo que vemos, que las losas sanitarias no estén rajadas, que la calidad de las mezcladoras, tanto en duchas como en lavamanos, estén bien instaladas, que no estén lastimadas, que no estén rayadas, que no estén manchadas. Lo que llevamos a cabo nosotros es que encendemos la regadera de la ducha, por ejemplo, y como les explicaba, pues ahí vemos el desnivel en el área de ducha, pero también dejamos push, se le llama al accesorio de lavamanos, para poder ver que sí funciona y que el agua no se va. Obviamente también ahí vemos toda esa tubería expuesta de lavamanos, la revisamos que no tenga ningún tipo de gotera, que nos hemos dado el caso que existen goteras, entonces inmediatamente se le avisa a la desarrolladora para que hagan la compostura. Igual en los lavatrastos también, ¿verdad? O sea, vemos que no haya ninguna fuga ahí. Muchas veces, y eso es clave, igual revisar el tanque del inodoro, que tenga todos sus accesorios, que estén funcionando bien, que no haya polvo de tablayeso o esté pintado, porque pues primero pusieron el inodoro y hubo que hacer una compostura en el techo del tablayeso, y en las tapaderas de los inodoros muchas veces las guardan para que no se quiebren, y entonces el tablayesero se le ocurre lijar y llenar el tanque del polvo de la pasta. Entonces, pues todo eso también nosotros lo vemos para que ya el cliente final no llegue a encontrar ese tanque lleno de polvo de pasta. Si en el caso de los lavamanos son de una piedra como lo que se ve aquí, ahora se me olvidó, la verdad, ¿Porcelana? ¿Perdón? Entonces, porcelana, no sé si, como habitualmente Porcelana, porcelana. pero, ay, se me olvidó la palabra, pero bueno, un acabado, verle el nivel a ese material, que no esté con desnivel, porque entonces se nos puede empezar el agua o se nos puede ir el agua para el piso. El silicón en este trabajo es clave, que haya una buena aplicación de silicón en la unión de lavamanos con azulejo, top con azulejo, el inodoro en la parte de abajo, que tenga todo el tema de sus accesorios el inodoro, porque si no después por ahí salen malos olores. Que también nosotros lo que hacemos es echar agua alrededor de la mezcladora del lavamanos o del lavatrastos, para estar seguros que no haya fuga y que por ahí se pueda estar metiendo el agua. Entonces, estos son algunos de los trabajos que realizamos en esta actividad. En el tema de electricidad, pues también cuando nosotros llegamos, todavía todos los apartamentos o las propiedades, los inmuebles cuentan con energía eléctrica. Normalmente cuando el cliente llega ya no hay energía eléctrica, entonces va a tocar después que él revise que realmente todos sus tomacorrientes sirvan, pero nosotros sí, normalmente sí tenemos energía eléctrica cuando revisamos las propiedades, entonces
hacemos pruebas en cada uno de los tomacorrientes porque a veces dejan mal instalado el dado del tomacorriente y no entra la espiga. Que todos los tomacorrientes cuenten con energía eléctrica porque a veces no conectaron bien los cables, que el nivel de la placa esté bien colocado, que no tenga mancha de pintura, que no tenga mancha de tabla y eso, que los dados de los apagadores no se traben, que los three ways, si en dado caso existen dentro de la propiedad, funcionen correctamente. El timbre es algo clave, ver que realmente el timbre sirva, porque a veces a la gente se le olvida el timbre. Entonces, ver que el timbre sirva. Si la propiedad es entregada con lámparas, pues revisar que cada lámpara funcione, que la base de la lámpara esté limpia, que no tenga pintura. Entonces, pues eso es un poco del trabajo que llevamos a cabo en esta actividad. Si hay placas juntas una con otra, que las placas estén rectas y que no esté una arriba de otra. Unas cosas que son ya más de estética y que sí se pueden componer y que sí deben de quedar a nivel, ¿verdad? Y no que no es que así no va, ¿no? O sea, sí se puede, si no está es porque se instaló mal. Entonces, estas son las actividades que vemos ahí. Después nos vamos al área de cocina y en el área de cocina ahí hay muchas cosas que ver. Ahí hay que ver que las puertas estén bien instaladas y a esto me refiero que cierren correctamente, que estén a nivel y que no estén torcidas. Entonces hay que revisar que las bisagras estén bien instaladas, que tengan la cantidad de tornillos adecuados, que las gavetas, si hay una torre de gavetas que normalmente hay, ¿verdad? En donde ponen cubiertos y ponen las ollas, entonces que esas gavetas todas cierren y queden a nivel y que no quede una más adentro que otra, que si hay puertas en conjunto que todas estén cerrando igual y no una nos quedó arriba de otra, que el nivel del top esté adecuado, que la salpicadera esté bien siliconeada y esté a nivel y bien instalada hacia la pared, que el top no tenga rayones, que el top no tenga manchas, que la fórmica o el material que nos ofrecieron sea el que estén colocando y que la tonalidad del material sea uniforme en todos lados. Esa es una recomendación porque a veces se da que por entrega de material alguna puerta puede ser de un tono diferente a otra. Entonces, ver y ser bien observadores en eso para estar seguros que toda nuestra cocina está quedando nítida, ¿verdad? Después nos vamos a tema de carpintería. Aquí se da el caso que a veces nos dijeron que iba a tener 4 bisagras la puerta y solo tiene 3. O no hay tornillos, no están todos los tornillos en las bisagras, o hay una puerta que se cierra solita. Entonces, todo eso lo revisamos. Revisamos también que la chapa esté a nivel. Idealmente que nos den todo el apartamento con sus llaves para poder revisar que la chapa realmente echa llave con la llave, porque a veces está la llave y echa llave, pero igual se abre. Entonces revisamos ese tipo de ese funcionamiento de la manecilla. En los closets, si aquí la fotografía no lo tiene, pero si los closets cuentan con jaladores, hay que ser bien minuciosos para ver que el jalador quedó a nivel y que no está torcido, tanto el de gavetas como puertas. Si las puertas de los closets son de riel, revisar que cierren bien, ¿verdad? Y que no de repente el riel esté desnivelado y entonces la puerta tiembla. Aquí, por ejemplo, les doy una experiencia que yo tuve en un proyecto en donde revisamos y pues nosotros para revisar muebles nos agachamos para revisar que por la parte de abajo, aunque no se vea, pero esté bien. Y resultaba que en las gavetas de los closets, en la parte de abajo había moho. Entonces, puchica, ¿verdad? Que como así, ¿verdad? La propiedad ni está habitable y ya hay moho. Y resulta que la forma como se construyeron esos apartamentos, las divisiones entre los dormitorios, creaban cierto tipo de humedad. Entonces, pues se vieron en la necesidad la desarrolladora de tener que cambiar
todas esas gavetas que estaban generando, que ya tenían moho. Entonces, pues hacemos esa revisión profunda de ver también abajo, les recomiendo ver abajo de los muebles de los lavamanos que normalmente están en aire, como ven en la fotografía de aquí, que el zócalo de la parte de hasta abajo, que la pintura en la parte de hasta abajo, que el mueble por la parte de abajo, todo eso esté nítido, ¿verdad? Porque a veces a la gente le cuesta o no le dan ganas de agacharse. Entonces, estas revisiones también las llevamos a cabo. Y bueno, ahí también la calidad de la puerta, ¿verdad? Porque a veces se lastima y pues la gente echa un tipo de masía que pues sí es esa la forma como se compone, pero que tengan la estética y la buena mano de solucionar el problema y que el tinte sea parejo y no que se vea una tonalidad de puerta diferente en la parte de adelante o en la parte de atrás o en los cantos se le llaman, ¿verdad? Del grosor de la puerta. Eso es como la recomendación en este caso. Y luego, pues también ventanería. Nos encargamos de revisar que los vidrios no estén rayados, que los marcos no estén lastimados, que los tapones en los marcos funcionen, que si es una ventana de PVC, el canal esté bien instalado, que funcione. Eso son temas como los que les platicaba del patio, del desnivel del patio, que hasta que no llueva y no llueva bien, con viento y fuerte, no vamos a poder estar seguros si la instalación fue correcta, tanto el canal como los sellos que llevan las ventanas con las uniones de las paredes. Entonces, pues nosotros más que todo lo que vemos ahí es la calidad del marco de la instalación, pero el funcionamiento, ese sello, pues la verdad es que hasta que no llueve no vamos a, no, el cliente final no va a poder tener seguridad de que su ventana fue bien instalada. Aquí igual también, ¿verdad? Vemos temas de las chapas, si fuera necesario, si son puertas corredizas o si son igual ventanas, también revisar que sí eche seguro, que el riel también esté bien instalado y que no tiemble. Bueno, y el rayón de los vidrios, que igual siempre se da por la misma obra que se está generando. Entonces, pues eso es lo que revisamos. Y con esto pues ya les di un resumen de lo que llevamos a cabo. Y así es como terminamos, ¿verdad? O sea, cada actividad tiene un número, por ejemplo, en plomería, mala instalación de inodoro tiene 1, tiene fuga, tiene 2, entonces ya la desarrolladora ya sabe que el número 1 es la mala instalación de inodoro, entonces ya solo ponemos 1, y entonces para que lo hacemos lo más gráfico posible para que la mano de obra nos entienda lo mejor que se pueda, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, lo que queremos es desarrollarlo mejor y que cada vez sea más eficiente para que los cambios que tenga que hacer el encargado pues se hagan tal cual como nosotros lo pusimos en planos y que pues se pueda entregar un proyecto final pues más filtrado y de mejor calidad. Gracias, arquitecta. Le agradecemos su presentación. Ya tenemos una pregunta, pero la vamos a dejar en la parte de fase de preguntas. Tenemos la pregunta ahí de Alfredo Arroyo. Alfredo, en unos momentitos vamos a hacer su pregunta, que me parece muy puntual y muy interesante. Y pues bueno, justo como nos hablaba Gabriela, revisar una casa es revisar todo, desde las paredes, el techo, los artefactos, los baños, todo lo que hay en una cocina, en esos pequeños metros cuadrados, todo lo que deberíamos revisar. Y también el tema de electricidad, que es cierto, cuando a uno le entregan una casa, pues uno obviamente se la entregan sin luz porque uno tiene que hacer las gestiones ahí con la empresa eléctrica para que le puedan instalar su luz. Sin embargo, hay otras cosas que podemos ver, ¿verdad? Y justo de eso vamos a hablar un poquito en la fase de preguntas. Gabriela, le agradezco enormemente su explicación y de ahí vamos a ir abordando un par de temitas que me parecieron muy interesantes de su presentación. Ahora vamos a darle la palabra a Estuardo Ramírez, quien es el director de proyectos de Corporanza, quien nos va a hablar un poco desde la experiencia personal, ¿verdad? Que él vivió y las cosas que él visualizó y nos va a contar
cómo lo abordó, ¿verdad? Entonces agradecemos a Estuardo en su presentación. Estuardo, el espacio es suyo y pues recuerden que pueden hacer llegar sus preguntas y en la fase de preguntas y respuestas vamos a resolverle sus inquietudes. Por ahí ya podemos ver la presentación. Estuardo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Braulio. Buenas noches. Gusto saludarte. Gracias por la oportunidad del webinar que tengo aquí, pues, de poderles contar un poco mi experiencia, ¿verdad? Yo trabajo en acabados de construcción. Ya tengo, pues, ya varios años de trabajar en esto. Y, pues, al momento, pues, que nos iban a entregar nuestra casa, yo siempre tuve el cuidado de poder ver qué tipo de acabados, pues, nos iban a entregar, ¿verdad? Yo siempre tuve cuidado de poder ir viendo cada punto de nuestra casa, ¿verdad? Yo fui viendo cocina, puertas, las paredes, ¿verdad? Las mezcladoras, los techos, en sí, pues, varias cosas que nos fueron entregando. En su oportunidad, pues yo traté la manera de ir viendo cómo nos entregaban nuestra casa. Eh, yo, en su oportunidad, pues, le hablé al maestro de obras eh, al momento de entregar nuestra casa. Yo le dije cómo quería que nos entregara nuestra casa. Yo como aplicador, como eh, constructor, ¿verdad? Porque he trabajado varios años en esto, le pedí a él en su momento cómo quería los acabados, ¿verdad? Antes de que nos entregara nuestra casa. Eh, a la hora de recibir, pues, por ejemplo, les voy a hablar del impermeabilizante, ¿verdad? Yo sé cómo se aplica el impermeabilizante y yo le dije a él, pues, que quería que nos entregara el acabado, el liso. eh, Por ahí se desconectó Estuardo. Seguramente en un momento va a regresar a la reunión. No se preocupen, vamos a retomar la presentación de él. Aprovechando que no está Estuardo, arquitecta, me gustaría hacerle de una vez, aprovechando que tenemos el espacio de la pregunta. Alfredo Arroyo nos menciona, arquitecta, es muy caro el servicio de revisión que ustedes hacen, más o menos, si nos puede hablar un poco. Sé que usted trabaja con desarrolladores, pero si una persona individual quisiera contratarla para este servicio, ¿qué pueden hacer? ¿Cuánto puede llegar a costar este servicio de revisión? O algunas cosas que tengamos que saber, digamos, nosotros para poderle solicitar este servicio. Ok, bueno, sí, de hecho no trabajamos solo con desarrolladoras, sino que llegamos a la desarrolladora gracias a revisar mi propio apartamento y apartamentos de amigos, como les mencioné en un principio. Realmente la cotización que nosotros llevamos a cabo para persona individual, nos basamos un poco en metros cuadrados. Entonces, debería de saber cuál es la cantidad de metros cuadrados de la propiedad para así poder hacer una cotización. Y lo que también hacemos ya con la persona individual es tanto ir una vez, porque desafortunadamente en una ocasión llegué solo una vez al proyecto y de verdad los acabados eran nítidos. Es que de verdad me sorprendí de lo bien que estaba. Que solo llegué una vez, creo que llegué otra vez y cuando me di cuenta de lo nítido que estaba, es que casi que me pegué a las paredes para ver si había algún error, porque de verdad no encontraba nada. Yo decía, qué pena, o sea, porque era mi amigo también, me contrató para que yo vea esto y aquí no encuentro nada. O sea, mis felicitaciones para esa desarrolladora. Pero normalmente no, ¿verdad? Y normalmente uno llega y va a ver y va a revisar. Yo lo que le pido a mi cliente es, por favor, que esté limpia, que te hayan hecho una limpieza profunda para entregarte tu apartamento, porque con esa limpieza profunda, entonces uno realmente va a poder ver si es una mancha o que hay un golpe en el piso, por ejemplo, ¿verdad? No que esté medio terminado, porque ahí es una pérdida de tiempo para todos, para mi cliente, para mí, porque le llegué a decir a la desarrolladora, mire, tiene que cerrar el hoyo de tabla, y eso, que eso es evidente, no necesitamos, el mismo cliente lo hubiera podido decir,
Entonces, que sea para la desarrolladora sea una entrega final. Entonces, llegamos 2 veces, eso es lo estimado, a veces llegamos 3, pero no debería ser. Entonces, esa primera vez hacemos ese trabajo de planos que les mencioné, y la segunda vez lo que llegamos es a revisar que realmente los cambios, los cambios que solicitamos se llevaron a cabo. Entonces, sí necesitaría saber los metros cuadrados para poder hacer una cotización. De hecho, pues no sé si puedo poner un correo en el chat del sub, pero no sé si lo ven todos, la verdad tengo duda con eso. O bueno, por algún medio poner un correo para que puedan hacer la solicitud. Si quiere darnos llegar el correo por el chat de Zoom y nosotros lo compartimos en pantalla en su momento, no se preocupe ahora. Entonces, Ok, ya bueno. digamos, ¿qué cosas deberían considerar las personas que quieren contratarla para este servicio? Es decir, por ejemplo, ya tienen que saber los metros cuadrados, alguna otra cosa que usted necesite, digamos, o qué requiere usted para prestar el servicio adicional de saber los metros cuadrados. Ok, solamente como les mencioné, los metros cuadrados y si es casa o es apartamento, porque pues si es casa hay que hacer una revisión también de fachadas que en los apartamentos no se lleva, ¿verdad? Entonces solamente sabiendo metros cuadrados y casa o apartamento, ya con eso nosotros podemos desarrollar una cotización. Perfecto, Realmente Gabriela. perdón que lo interrumpa, realmente No. no es necesario saber como la calidad de los acabados, puesto que si es un piso cerámico, yo lo voy a revisar de igual forma como voy a revisar un piso de porcelanato o como voy a revisar un piso de madera, ¿verdad? Entonces, saber la calidad de los acabados resulta ser un poco irrelevante. Ok, justo le iba a preguntar eso, si era de ayuda para usted, por ejemplo, que le enviaran fotografías del inmueble o decirle, mire, es tal proyecto, para que usted se haga una idea Pues, del inmueble. pues no, o sea, porque como le digo, o sea, no llega a ser, yo me voy a fijar, o sea, nos vamos a fijar igual, ¿verdad? Siendo cualquier piso o si es un acabado liso o un acabado granulado en paredes, o sea, pues es que el tiempo que nos va a llevar el revisar la pared, el ver la pared, el hacer el plan, es muy parecido, entonces no es relevante la calidad o el nivel del acabado. Perfecto, muchas gracias. También, arquitecta, usted en su presentación, por ahí se está conectando ya Estuardo. Okay. Solo le quería preguntar, si bien usted habló de diferentes espacios, ¿verdad? Que ustedes revisan, tal vez preguntarle, bienvenido Estuardo, no tenga pena, ahorita vamos a retomar su presentación, no se preocupe. ¿Hay algún punto? A mí me llamó mucho la atención cuando usted mencionó el área de la cocina, ¿verdad? Porque es como que pareciera que tiene tantas cosas para ver, pero preguntarle en su experiencia, digamos, si la persona no contrató un servicio o no sabemos si hay un control de calidad, bueno, digamos, un control de calidad muy exhaustivo por parte de la desarrolladora, algún ambiente que usted diga, a este ambiente póngale mucha atención cuando reciban su casa. A la cocina y a los baños. Yo creo que pues a la cocina lo más importante pues es poder ver que las puertas estén bien ajustadas definitivamente, que estén a nivel, poder ver que, como dijo Gabriela, pues que tenga todos los tornillos, cada chapa, cada bisagra, que tenga un mismo color, ¿verdad? Que el top sea uniforme, ¿verdad? Que tenga bastante uniformidad, ¿verdad? En cuanto al color. Le estaba comentando del techo antes de que se me desconectara, ¿verdad? El techo, pues definitivamente es importante poder ver el impermeabilizante de los techos, ¿verdad? Yo creo que a veces, muchas veces nosotros llegamos a la casa y no miramos esa parte, ¿verdad? Lo que es el techo. Es importante ver cómo yo como soy aplicador, ¿verdad? Y he podido aplicar el producto, sé cómo se aplica. Yo pues en mi oportunidad les voy a contar, hablé con
la constructora y les dije cómo quería que me aplicaran el impermeabilizante. Y yo el día que aplicaron el impermeabilizante, les dije que iba a llegar a la hora que iban a hacerlo. Ahora yo llegué, me presenté con ellos y definitivamente pues el impermeabilizante se aplica 2 capas o 3 capas de impermeabilizante y vi que realmente pues me lo hicieran, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ver cómo se aplica esto a las mujeres que pues no pueden subirse al techo. Yo creo que pueden pedirle ayuda a alguien que suba al techo y pueda poder aplicarles el impermeabilizante. Otro punto importante pues que yo pude ver en mi casa es la pintura. La pintura, los acabados son bastante, depende, yo creo que ustedes tienen que revisar qué contrataron, qué les pidieron, cómo quieren su casa. Y yo creo que tiene que ser un acabado liso o un acabado texturizado. Ustedes tienen que recurrir a cierto criterio de que ustedes quieren aplicar. Se apagó su micrófono, Estuardo. Estuardo, tiene apagado el micrófono. Aquí Genial, estoy. ahora ya lo vamos a poder escuchar. Gracias, muy amable. Perdón. No tenga pena. Les estaba diciendo, ¿verdad? Que definitivamente ustedes cuando contratan y escogen su casa, tienen que pedir cómo quieren su casa, tienen que escoger el acabado. Definitivamente ustedes tienen que, de lo que ustedes les ofrecen, van a recibir. Entonces, si les entregan acabado liso, ustedes tienen que recibir un acabado liso y ver que la pintura pues sea un mismo color, tenga la misma textura que ustedes están recibiendo, que ustedes les están entregando. Como decía Gabriela, pues los pisos pues tienen que ser a un mismo nivel, tienen que ser del mismo color, no tienen que entregarles nada que no sea diferente. También pues, en cuanto a las ventanas, ¿verdad? Yo creo que tienen que ver que las ventanas tengan todos los sellos, que ustedes, que no se les meta la humedad cuando esté lloviendo, pues no se les meta el agua. Tienen que estar revisando constantemente eso. Otro punto importante, pues, son las mezcladoras o las llaves de ducha, las llaves de los lavamanos. Tienen que ver que tenga toda la presión de agua a la hora de poder recibirlo. Tienen que ver que tengan todos los chorros tengan la presión adecuada para poder pasarse a su casa, ¿verdad? También es importante recibir lo que es el techo, ¿verdad? Ya les había dicho. Los jardines también, pues, ver que tengan todo lo que les están ofreciendo. Yo creo, pues, que solamente eso les puedo decir. Gracias, muy amable. Justo eso, si quieren, no, deja ahí la presentación, Gabriela, muy amable. Justamente ahí hay un punto que yo quería conversar con ustedes, y no sé si era un mito, digamos, pero algo que yo quería hablar con ustedes era el famoso tema de recibir la casa, pues ahí dice tarde-noche. Yo sabía que era de noche, pero era como que uno tiene que llevar su linterna y revisar la pintura. Pero quería preguntarles a ustedes si sabían acerca de este mito, ¿verdad? Que revisar la pintura en la oscuridad con una linterna, si nos pueden ayudar un poco ahí a hablar un poco sobre este mito de la linterna y revisar la pintura en la noche. Gabriela, súper tan amable. Ya, a ver, aquí pusimos un par de tips. Les voy a hablar primero de este que Braulio comenta. No es por ser tan exigentes, ¿verdad? Pero es que, a ver, sí existe el término lampareado, y lampareado se le llama cuando vamos a revisar
el tablayeso principalmente esté bien. Y es que, sí se lo digo tarde-noche porque tampoco, o sea, la verdad es que no van a dejar que lleguemos en la noche a recibir, pues, ¿verdad? O sea, así como, miren, no, pues lo más tarde que puede venir son 4 de la tarde, ¿verdad? Y entonces medio prolongar un poco para empezar a ver esa luz tenue y entonces eso nos va a ir dando algunas referencias. Y de hecho me ha pasado, o sea, cuando ya estamos en proyectos y nos quedamos hasta noche y se ve un hoyo ahí, por lo que les llama, lo que les comentaba, la cabeza del tornillo, ahí está. Y entonces lo marco en planos y ya está. Y en la mañana estamos con el tablayecero y es así como, miren, y el tornillo no se ve. En la mañana no se ve. En la luz del día no se ve. O sea, no se ve. Entonces, sí es bueno, pero también hay que saber, y eso va relacionado un poco con el manual de tolerancias. Entonces, el manual de tolerancias, todas las desarrolladoras cuentan con ese manual de tolerancias y el manual de tolerancias va a hablar de que la cifra puede variar entre 1 milímetro y 2 milímetros, que el tablayeso puede tener una calidad 1, 2, 3, 4, hasta 5. Entonces, todo eso la desarrolladora también se va a proteger, ¿verdad? Porque, como les decía antes, o sea, es mano de obra, no son máquinas, entonces no podemos, no tenemos que llegar, o eso es como un consejo mío, no podemos llegar a una perfección que no existe, ¿verdad? O sea, entonces, sí, estos tips son buenos, sí es bueno tenerlos en cuenta para al momento de recibir, sin llegar a ese nivel en donde queremos que quede nítido y que lo haga una máquina, ¿verdad? Entonces, sí no es un mito, es una realidad el que se ven los errores más en la tarde-noche que en la mañana, o en la noche también con la luz artificial llegan a sobresalir esos errores en tabla y eso. Y la otra es que también igual en ese manual que les van a dar, pues también van a haber marcas. Y de hecho, al momento que se venden están en venta los apartamentos o los inmuebles, la vendedora también muy probablemente va a hablar mucho de las marcas de los inodoros, de las mezcladoras, principalmente de toda esa losa sanitaria o el lavatrastos, la mezcladora de lavatrastos. Entonces, sí, o sea, como una recomendación, como un tip, vean que lo que les ofrecieron, esa marca que les ofrecieron, al final se está entregando. Muchas veces, o no tal vez muchas veces, pero algunas veces lo que pueda pasar es de que la calidad cambie y sea para mejor, porque al momento que se hizo el showroom, por ejemplo, pues, bueno, nos vamos a ir con X marca, pero ya al momento que la desarrolladora está contratando sus proveedores y todo, pues resulta que otra marca que es mejor, obviamente, ¿verdad? Hay que investigar que sea una mejor marca, pues pudieron cerrar el trato con una mejor marca. Entonces, pues ustedes ya investigaron y pues están bien porque es una mejor marca la que les están dando, pero no una peor, ¿verdad? Entonces, sí es un tip que les dejamos ahí para que ustedes puedan tenerlo en cuenta al momento de que están recibiendo su inmueble. Gracias, Gabriela. En el caso de Estuardo, por lo que nos comentó en su experiencia, según entendí, él tuvo la oportunidad de ver su casa en planos, digamos, vio todo el proceso y participó en mucha de la parte del proceso de la construcción de la casa. Me gustaría preguntarle si cree que eso, en su caso, resultó positivo, ¿verdad? Poder ver la casa desde construcción, desde planos, hasta cuando concluyó y ya le tuvieron que entregar la casa, ¿verdad? Solo Gabriela le iba a pedir si podría dejar de compartir pantalla para que podamos conversar los tres. No tenga pena, gracias. Estuardo, no sé si quiere que le repita la pregunta o... Sí, gracias. Sí, sí, ¿se la repito? No, estamos, ahí estamos. Perfecto, genial. Yo creo que el poder ver mi casa desde que se construyó como conocedor, ¿verdad? Y como aplicador de acabados, creo que fue bien importante poderle mencionar en este caso, pues al maestro de obras, pedirle a él en mi casa, pues que era de concreto. La casa, pues es de concreto toda, las paredes
hay diferentes tipos de construcción. Normalmente, pues en Guatemala es block y concreto. Cuando es de concreto, pues las paredes, los constructores entregan sus casas forradas, cuando son paredes grandes, pues se entregan forradas de tabla y yeso. Esto pues para evitar que se miren las fisuras en las paredes. Yo creo que ya viviendo, estando en nuestras casas y podemos ver las fisuras, no nos gusta, pero entonces por eso las forran de tabla y yeso. Normalmente pues el concreto siempre se fisura, siempre se raja y se miran, se traslucen las fisuras. Entonces yo sabía que mi casa era de concreto y las paredes más grandes pues las forran de tabla y yeso y pues no se miran, ¿verdad? Es algo normal, es algo, el concreto pues siempre se fisura, siempre se trasluce a través del acabado. Entonces, yo respondiendo a tu pregunta, es el acabado, pues las paredes, yo las revisé, ¿verdad? El mito que decís, ¿verdad? De recibirlas con las luces de día o de noche, pues yo mi casa la recibí de día, ¿verdad? Pero siempre es bueno revisarla, ¿verdad? Con la iluminación natural y con la iluminación artificial para ver dónde se reflejan los golpes, los malos acabados, los rodillazos de la pintura que quedan mal hechos, ¿verdad? Los colores, dependiendo qué color nos ofrecieron en este caso, ¿verdad? Si el vendedor, cuando nos ofreció la casa, pues nos ofreció un acabado, como les decía, ¿verdad? Liso. El color debe de ser uniforme. Mi acabado, pues, revisar pues que esté liso, ¿verdad? Totalmente. En mi experiencia, pues, yo pude revisar que mi casa estuviera totalmente lisa, ¿verdad? Gracias, Estuardo. Gabriela, me gustaría preguntarle cómo responden las desarrolladoras al servicio que usted presta, porque regularmente las desarrolladoras tienen sus propios equipos de control de calidad, o la mayoría tiene sus equipos de control de calidad. Entonces, digamos, cuando la contrata a una persona individual, ¿cómo responden las desarrolladoras a este, digamos, a este escrutinio a la que usted va a hacerle, digamos, al proyecto que ellos están desarrollando y van a entregar? Ya. Pues en la experiencia han respondido bastante bien y le voy a comentar por qué. Resulta que cuando una persona o un grupo de personas ya son parte de un equipo de trabajo dentro, ya contratados como tal, el error que a veces se comete es que, bueno, entonces te contraté para que me hagas el control de calidad, ¿verdad? Pero entonces en el camino y también revisa tal cosa y también te vas a encargar de esto. Y ahora también vas a ver que el producto venga bien y entonces se empiezan a llenar de trabajo y ya no les da tiempo porque lo que los contrataron desafortunadamente ya no ven solo eso, ¿verdad? Por muchas razones pasa, ¿verdad? Entonces, el que lleguemos a no hacer su trabajo, porque al final es una ayuda la que le estamos dando a esa persona que la contrataron para eso, pero que ahora está haciendo 5 o 10 actividades más. Y también el ojo se llega a cansar, ¿verdad? O sea, ya la persona ha entrado tantas veces a la propiedad que, que ya no ve, que tal vez ya se le pasó por alto y cosas tan evidentes, pero que ya su ojo se cansó, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios han respondido bastante bien. De hecho, pues hasta lo sienten como un alivio el que está llegando alguien a apoyar para que entonces, pues al final les estamos evitando tantos problemas finales, ¿verdad? O para el cliente final, que igual los van a tener que solucionar, pero poderlos ver antes. Entonces, hasta el día de hoy, la verdad, hemos trabajado muy bien porque hemos llegado a ser una ayuda para ellos. Gracias, Gabriela. Ya vamos a ir cerrando el webinar de esta noche.
tengo una pregunta tanto para Gabriela como para Estuardo y voy a empezar por Estuardo y cerramos con Gabriela. Estuardo, me gustaría preguntarle, digamos, usted fue muy acucioso, digamos, en todo el proceso de la construcción de su casa. Mencionó el tema ahí de las paredes, el tema del impermeabilizante, pero asumiré que algo se le pasó por alto y que ya estar en su casa, unos meses después dijo, no me percaté de esto. Si nos puede compartir una experiencia que usted haya tenido respecto a su casa y que le pueda servir a alguien más, ¿verdad? Porque tal vez alguien, así como usted fue muy acucioso con el tema del impermeabilizante, que es algo que posiblemente nosotros no le pongamos mucha atención porque es un efecto, un tema que está en el exterior, ¿verdad? Y aquí que nos subamos al techo de la casa, poder ver cómo lo colocaron difícilmente, pero ¿qué cosas usted vivió en su casa que no se dio, que no se percató en su momento y meses después sí? No sé si tiene alguna experiencia en ese sentido, Estuardo. Sí, muchas gracias, Braulio. Bueno, son bien puntuales, ¿verdad? Una de esas es la puerta de la entrada de la casa, ¿verdad? Yo creo que eh, yo traté la manera de revisar varias partes, paredes, techos, pisos, cocina, como decía Gabriela, ¿verdad? Ver ese tipo de detalles, que la puerta esté bien. Revisé, traté la manera de ver un montón de puntos, pero lo que sí se me pasó y no vi, pues fueron la puerta de la entrada principal, ¿verdad? Yo creo que eh, se me abre y se me cierra solita, ¿verdad? Yo creo tiene un desnivel la puerta. eh, no pude ver esa parte de la puerta. También lo que son las puertas corredizas de los baños tienen un ruidito ahí que no me gusta. Pues hay que ver esa parte, ¿verdad? Que la puerta corra, se abra bien. También abro la puerta, abro la ventana de mi cuarto y veo lo que es la cenefa, la parte de arriba, lo que comúnmente le decimos la pestaña. Se miran pues ciertos golpes, filos, chibolitas que yo digo, bueno, los voy a tener que ver toda la vida y van a estar siempre. No pude ver esa parte de la casa. También el piso del patio, ¿verdad? Yo estaba desnivelado. Cuando llueve, no revisé esa parte, ¿verdad? De que eh, poner una manguera y echar agua para ver que el agua corra hacia el centro del drenaje. O sea, se me acumula el agua en una parte y no pude revisar esa parte y bueno, ahí tengo que vivir todo ese día a día con el agua acumulada ahí. Hay varias cosas que pues realmente Eh, tenemos que ver, ¿verdad? y disculpe que le interrumpa, Estuardo, pero aprovechando lo que nos comentaba, me gustaría preguntarle, ¿qué pasó, digamos, con el tema de las garantías? Porque entiendo que las casas tienen unas garantías que le cubren. Me gustaría preguntarle si no aprovechó las garantías para poder solucionar esos temas tanto de la puerta y lo más interesante que es el primer contacto que uno tiene con su nueva casa es justamente la puerta, ¿no? Preguntarle por el tema de la puerta o lo que nos comentaba del patio, preguntarle qué pasó, digamos, no pudo pedir la garantía, no se le ocurrió la garantía, si nos puede compartir un poco esa experiencia para saber qué es lo que puede hacer uno cuando justamente pasa eso, ¿verdad? Algo que no me di cuenta y pasó 2 o 3 meses y ahora se vuelve algo con el que tendría que vivir por los años, pero la garantía me podría ayudar a resolverlo. Sí, definitivamente, al momento de recibir nuestra casa, pues eh, hay áreas que no se pueden revisar, como por ejemplo la iluminación, ¿verdad? A la hora que nos pongan la energía eléctrica, después que nos pasemos a nuestra casa, pues podemos revisar que todos los enchufes estén, o los tomacorrientes, pues estén funcionando. En mi caso, hice el reclamo, ¿verdad? El respectivo. Tenemos un tiempo prudencial para poder hacer este reclamo. Eh, Me repararon la mayor parte de áreas y yo creo que hay algunas partes que eh, me repararon y no me gustó al final, pues yo acepté, ¿verdad? Yo creo que hay cierta tolerancia de recepción. Tenemos un tiempo para poder pedir que nos reparen o nos corrijan lo que no nos gusta, que sea funcional. En este caso,
que todos los días pues, lo vamos a estar viendo. El reclamo tiene que ser inmediato, no podemos esperar más tiempo porque recordemos que los constructores están constantemente trabajando, tienen otras casas, otros reclamos. Cada empresa trabaja distinto, ¿verdad? Tienen ciertos tiempos de, de resolver, ¿verdad? No tienen a veces el personal, a veces resuelven rápido, resuelven en el tiempo que nosotros podamos pedir, ¿verdad? Ser constantes y pedir que nos corrijan lo que nosotros queremos, ¿verdad? Tenemos que ser bien cuidadosos y observar lo que queremos, ¿verdad? Para no poder tenerlo todos los días viendo estos defectos que nos quedan, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser optimistas, ¿verdad? Tenemos que ser enfáticos en las cosas más importantes, ¿verdad? Que, como les digo, pues, lo que todos los días vivimos, el techo, la humedad, la filtración de las ventanas, eh, el, el, el caudal del agua, ¿verdad? Que sea el adecuado, ¿verdad? El piso, que no haya ningún piso levantado, ¿verdad? Esas partes que todos los días rozamos, que sentimos, son las que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener esa respuesta inmediata, ¿verdad? Ese reclamo, porque los constructores tienen la obligación, ¿verdad? Y la garantía de podernos resolver. Sí, justo, Javier, por eso era un poco porque quería abordar el tema de la garantía, que creo que fue algo que no conversamos, y es, al final de cuentas, aunque hagamos todo ese trabajo preventivo con alguien como Gabriela, o que en el caso de Estuardo, que estuvo muy pendiente en todo el proceso, al final de cuentas, cuando nos entregan la casa, dependiendo qué parte de la casa sea, hacia una pared, una puerta, una ventana, un baño, etcétera, entiendo que hay un tiempo prudencial para poder ver y presentar un reclamo que nos puedan resolver. Eh, Gabriela, le iba a pedir por favor si nos puede compartir ahí por el chat de Zoom Correcto. su correo para que lo podamos compartir en pantalla porque ya nos volvieron a solicitar el mismo. Y Ahora lo pongo de una vez. gracias, muy amable. Por ahí vamos a la persona que preguntó por el correo de la arquitecta. En un momento lo vamos a pasar en pantalla para que lo puedan tener. Aprovecho para preguntarle a Gabriela, habló mucho de la tolerancia, ¿verdad? Que al final de cuentas no son máquinas quienes construyen la casa. O bueno, obviamente hay máquinas detrás o hay maquinaria, pero me refiero tal vez los detalles más estéticos son personas capacitadas, pero que igual hay un factor de error, ¿verdad? Entonces, si nos puede hablar un poquito sobre cuán tolerantes tenemos que ser respecto a ciertas cosas que podemos encontrar en nuestra casa, ¿verdad? Siempre sabiendo que tenemos como último recurso o como un recurso adicional el tema de la garantía, pero me gustaría preguntarle o hablarle, usted que obviamente tiene que tener ese nivel de tolerancia y pedir a usted que compongan ciertas cosas y al final poder lograr que eso no llegue al comprador final, pero digamos, el comprador final, ¿qué tan tolerante tiene que ser con estos pequeños detalles que estuvimos conversando? Ya, pues lo que pasa es de que cada desarrolladora va a trabajar o debería trabajar un manual de tolerancia. Entonces, no depende tanto de nosotros como cliente final, sino que depende de ese manual y pues conocerlo, verlo, leerlo un poco y saber qué es lo que a qué ellos se comprometieron. Porque también en la forma de construcción, y ahí va un poco en tema de las paredes, las paredes pueden tener cierto desnivel o que no estén a plomo y, y va a ser la desarrolladora la que va a decir, dependiendo de esa forma constructiva, cuánto debería ser ese nivel de tolerancia, si va a ser de concreto, si va a ser un muro de concreto, si va a ser un muro de mampostería o si va a ser un muro de algún prefabricado. Entonces, desafortunadamente no depende de nosotros, sino que depende de la desarrolladora en que se haya comprometido al momento de desarrollar
manual de tolerancias. Voy a reformularle la pregunta, quizás por el tema manual de tolerancia confundí. Lo que me refería es, digamos, yo como consumidor final que recibo mi casa, ¿hasta qué punto yo puedo permitir que que un acabado esté mal colocado, que un zócalo esté mal puesto, que un piso esté mal, que en mi lavatrasto se filtre el agua? Digamos, ¿hasta qué punto yo puedo permitir que hayan tantos errores, digamos, cuando me entrega mi casa? A ese punto de tolerancia me refería, ¿hasta qué punto yo puedo permitir? Ah, bueno, puedo vivir con ello, ¿verdad? ¿Puedo vivir con ello o qué puedo hacer? Bueno, eso también es un poco la personalidad de cada persona, ¿verdad? Porque hay personas que son demasiado perfeccionistas, que quieren llegar a ese nivel de perfección, que como lo mencionaba en un principio no existe porque lo está haciendo un ser humano. Y puede ser una persona que, como usted dice, puedo vivir con ello, o sea, yo puedo vivir con, voy a ponerlo porque ahorita lo estoy viendo aquí, con un rayón en el marco del vidrio, pero es que no puedo vivir con un piso quebrado. O sea, la personalidad de la persona también va a dar. El tema del piso quebrado, yo le diría, eso no lo acepten de ninguna manera. Es que aunque les digan, mire, pero es que voy a tener que desmontar el closet para poderle componer ese piso. Yo personalmente diría, desmonta el closet porque yo no voy a vivir con un piso quebrado. Quien quita a otra persona no le importe mucho y prefiere que no le desmonten el closet porque se lo pueden dejar después mal. Ese es un poco, y luego también no, es esa experiencia el que uno ya tiene, decir, no, es que sí lo puedes componer, y lo puedes componer haciendo esto y esto, mientras que uno a veces, hay clientes que no piden algo o no piden un cambio porque o les da pena o dicen, es que eso de plano así es, o eso sí de plano no se puede cambiar porque no saben, ¿verdad? Que sí se puede cambiar. Entonces, la pregunta está como bien complicada de responder bien puntualmente porque va a ser o la personalidad de la persona o también en mi caso va a ser la experiencia que yo tengo de saber cómo se puede cambiar eso que está mal y que sí lo puedo pedir porque sé que se puede cambiar. Digamos, una vez, voy a poner una experiencia, se inundó un apartamento y entonces si uno o sea, el zócalo era un zócalo desmontable de estos de aluminio. Entonces, si uno se agachaba, podía ver que al fondo el tablayeso tal vez tenía cierta mancha, pero después venía ya el mueble de la cocina, venía el top, venía azulejo. Yo le recomendé al cliente, no cambies ese tablayeso, o sea, lo que implica cambiar ese tablayeso, desmontar el top de cuarzo, desmontar el mueble, por esa mancha que estás viendo de tablayeso, que ni la vas a ver porque nunca te vas a agachar, quitar el zócalo y demás, también ahí tal vez es un poco tal vez un poco la respuesta, ¿verdad? O sea, lo que implica el componerlo y en lo que me puede afectar a futuro, creo que me va a dar un parámetro de saber con esto puedo vivir o esto sí lo tengo que cambiar. Gracias, Gabriela. La última pregunta se la quiero hacer a Estuardo y preguntarle, digamos, él, como se dedica al tema de la construcción, ¿usted le recomienda a una persona que recibió su casa y ve, por ejemplo, ahí, voy a poner un ejemplo puntual, de cuenta, Estuardo, que usted no habló con el maestro de obra cómo debería aplicar el impermeabilizante, y de cuenta que usted no lo mencionó? Y los meses después se subió y vio que estaba mal colocado el impermeabilizante y digamos que la garantía no se lo va a cubrir. ¿Usted qué aconseja? ¿Que la persona lo aplique o mejor se aboque a alguien que realmente pueda hacer la instalación correctamente? O sea, digamos, si es algo muy pequeño, ¿usted cree que, tal cual como mencionaba Gabriela, la cuestión de personalidad, si hay uno que dice, bueno, yo puedo cambiar este tomacorrientes que está mal colocado, poner bien bombilla, hacerlo uno, usted aconseja que mejor se hable con un profesional para que haga el ajuste sobre algún tema mínimo que encontremos en una casa? Bueno, pensemos, yo creo que al final muchas veces quien recibe la casa, en la mayoría de veces considero que es la mujer.
Entonces, la mujer, pues, cuando revisa su casa, la ve todo bonito, ¿verdad? Es algo que todos esperamos que esté bien. Pero sí considero que eh, podríamos enlistar antes de recibir nuestra casa, pues, qué es lo que nosotros queremos recibir, ¿verdad? ¿Qué es lo qué es lo que nos gustaría, cómo debería de ser nuestra casa? Y hay ciertas áreas en las que podríamos apoyarnos con algún experto, con algún técnico, con alguien que conoce, ¿verdad? Un amigo arquitecto, un amigo eh, que conoce el tema, ¿verdad? Que nos apoye, ¿verdad? Para poder recibir nuestra casa, porque nosotros, pues, como bien nos gusta, ¿verdad? O sea, queremos ya pasarnos, ¿verdad? Estar ya viviendo y ver esa parte que no podemos ver, pues apoyarnos con alguien experto. Yo pues en mi caso, pues como les digo, pues conozco un poco del tema, ¿verdad? Y yo creo que bastante pude ver esto, ¿verdad? Pero cosas muy simples, ¿verdad? Podemos ver a simple vista, pero cosas ya más profundas, sí necesitamos a alguien que nos pueda apoyar, ¿verdad? Creo que no es nuestro, pues si Nuestro soy un, expertise, digamos, no es a lo que nos dedicamos. así es. Entonces Perfecto. no es nuestro trabajo, si somos, no sé, secretarias o si somos, no sé, abogados, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ver esa parte porque es donde vamos a vivir toda la vida, donde vamos a ver todo el tiempo y hay áreas que no podemos ver, ¿verdad? Entonces es importante que nos apoyemos con alguien. Considero que así debería ser. Gracias, Estuardo. Disculpe, Gabriela, nos llegó una última pregunta y me gustaría podérsela trasladar. Nos pregunta Flor de María Álvarez, si el manual de tolerancia cada desarrollador lo hace o está reglamentado por alguna institución. No sé si usted sabe esta información, si cada desarrolladora crea su propio manual o hay algún parámetro o algo donde uno se pueda abocar. No, de lo que yo sé, cada desarrolladora va a crear su manual de tolerancia, por lo que les mencionaba antes que el sistema constructivo es diferente, o por tema de acabados también, ¿verdad? Que un piso más, con un formato más grande va a tener un poco más de tolerancia que otros, si el piso es rectificado, o sea que todos los cortes están pulidos, pues entonces la sisa va a ser diferente. Entonces, creo que por lo mismo de los acabados y la forma de construcción que cada constructora trabaja, entonces cada quien va a desarrollar su manual de tolerancia de acuerdo a lo que está ofreciendo. Perfecto. Gracias, Gabriela. Le agradezco enormemente. Nuevamente, también agradezco a Estuardo Ramírez, quien es el director de proyectos de Corporanza. Obviamente, también a Gabriela Marroquín, quien es gerente de proyectos de Designbus, quienes nos acompañaron esta noche, compartiéndonos sus experiencias, cada quien desde su perspectiva. Y como cuando planeamos este webinar es que no les gane el entusiasmo, que se fijen en esos pequeños detalles. Al final de cuentas es su hogar y es su hogar a largo plazo, entonces está bien ver esos pequeños detalles y analizar, ver cada caso, como nos comentaba Abela, bueno, estoy dispuesto a que me desmonten ese closet para cambiarme ese piso o que me desmonten todo por una mancha en una tabla y eso, entonces cada quien lo puede analizar en su caso y también recuerden un poco de que todos los proyectos inmobiliarios, me atrevo a decir, el 100% de proyectos inmobiliarios en Guatemala tienen la oportunidad de que ustedes presenten sus reclamos para esos casos que eventualmente se den. Les agradecemos que se hayan unido a la conversación de esta noche y también agradecemos obviamente a nuestros patrocinadores, Banco Industrial, Ferco, Cementos Progreso y Corporación Multiinversiones que nos permiten tener este espacio de aprendizaje y espacio en el que expertos como Gabriela y Estuardo nos compartan sus experiencias. Y les recuerdo visitar republicainmobiliaria.com. Ahí está la sección de webinars para que ustedes puedan ver los temas que vamos a tratar de antemano e incluso ya se pueden suscribir
al próximo webinar. El webinar que vamos a hablar de aquí a 15 días son casos de éxito del sector privado en la recuperación de espacios públicos. El tema está bien interesante. Vamos a tener dos desarrolladores que van a hablar cómo los espacios públicos también pueden ser recuperados desde una perspectiva del sector privado. Entonces, por favor, de antemano los invito a que nos acompañen el martes 23 de agosto a partir de las 18 horas. También les recuerdo que visiten la nueva sección que tenemos en republicainmobiliaria.com de opinión. El día de mañana se publica la tercera columna de opinión. Los invito a que vayan y lean lo que los expertos, estos 13, 14 expertos que están como columnistas ahora en República Inmobiliaria, los temas que creen que son importantes a compartir. Ya Daniel Morales nos habló sobre la realidad de la inversión de la vivienda vacacional y también Mauricio Corso nos habló sobre cómo inició la vivienda prioritaria en Ciudad de Guatemala. Mañana se publica la columna de Fernando Marroquín de One Develop, que nos va a hablar sobre cómo elegir la ubicación de nuestra casa. Me parece un tema muy interesante que podemos conocer a partir de la experiencia que tiene Fernando Marroquín, quien es el director de One Develop. Nuevamente agradezco a nuestros invitados de esta noche, tanto a Gabriela como a Estuardo, que nos hayan acompañado, esperando que también lo que nos presentaron les sirva a ustedes o a algún conocido que ustedes sepan que va a recibir su nueva casa. Todos los tips que nos compartió Gabriela y también la experiencia que nos compartió Estuardo. Nuevamente muy agradecidos con ambos y a ustedes también que nos acompañan cada martes, cada 15 días en los webinars de República Inmobiliaria. Les agradezco mucho. Muy feliz noche, Gabriela. Feliz noche, Estuardo, y feliz noche también a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Feliz noche. Gusto saludarlos.